Hola, hola, hola. Qué gusto estar para iniciar este entrenamiento, que va a ser un entrenamiento de 8 módulos. Vamos a tener meses donde habrá 2 módulos. Y qué gusto que nos acompañes para este entrenamiento de 8 módulos llamado Sanación Cuántica o Curación Cuántica. Este curso de sanación cuántica obviamente está fundamentado en la física cuántica. Digamos que la base científica de este entrenamiento es la física cuántica, pero también nos vamos a apoyar en la neurociencia, que es las investigaciones sobre el cerebro, sobre cómo funciona, todo lo que hay en la neurociencia. También, por supuesto, en la programación neurolingüística y tenemos física cuántica, neurociencia y programación neurolingüística como la fundamentación de este entrenamiento. Así que bienvenidos todos a esta primera clase de curación cuántica. Esta curación cuántica es, esta primera parte es un entrenamiento que es el resultado de más de 40 años de mi vida entrenándome, encontrando información, buscando y aplicando información en los campos de las leyes mentales, espirituales y científicas. Sí, por supuesto, ese es el camino. Sin embargo, conforme iba investigando la física cuántica, la programación neurolingüística, la neurociencia, pues me daba cuenta que son verdades muy antiguas. En los libros sagrados está, llamándole de diferente nombre, pero es la misma explicación. Entonces son verdades muy antiguas que por muchos años solo estuvieron al alcance de las sociedades secretas, masonería, Rosacruces, Cruz de Malta, en fin, las diferentes sociedades secretas que consideraban que esta información no era conveniente que la tuviera cualquier persona o que estuviera al alcance de cualquier persona, sino que requería, para darle una información tan poderosa a la gente, habría que darle una preparación primero. Entonces, son verdades muy antiguas, no se requiere una preparación. ¿Qué vas a aprender? Un conocimiento básico, la ley de la conciencia y el método para operar esta ley, para lograr recuperar tu salud o para mantener tu salud en un estado óptimo. Y esta ley de la conciencia, pues la física cuántica le da un nombre muy técnico. El observador afecta al observado. Qué interesante. La curación cuántica, entonces, está fundamentada en el principio o uno de los principios fundamentales, una máxima de la física cuántica que nos dice que el observador afecta lo observado. Esta frase necesitas entenderla globalmente, en un contexto de vida, porque estamos enfocados en este momento en la salud, pero esto no es diferente en las relaciones de pareja y no es diferente en la economía. De hecho, no es diferente en ningún área de tu vida. Hay teorías que dicen que vivimos en una matrix y que hay una inteligencia artificial detrás de esta matrix, avanzadísima, correcto. Y sin embargo, funciona así. El observador afecta al observado. Así que si es una matrix, fue diseñada así. Si es una creación de una inteligencia, fue creada así. Si es una latice, si es un campo cuántico, fue creado así. Albert Einstein, amigos, decía, cada vez que descubrimos algo en la física, lo único que nos damos cuenta es que detrás de ese descubrimiento hay una inteligencia. Nada es evolución, nada es casual. Decía Albert Einstein, cada vez que descubrimos algo, nos damos cuenta que detrás de ese descubrimiento es evidente que hay una inteligencia.
Ese átomo no funciona así por casualidad. Ese protón no funciona así por casualidad. Ese electrón no funciona así por casualidad. Esas partículas subatómicas no funcionan así por casualidad. Hay alguien, hay una inteligencia detrás que así decidió que fuera. No es circunstancial, no puede serlo. Y esto lo decía uno de los hombres pues más ilustres de la historia a nivel inteligencia, Albert Einstein. Detrás de cada descubrimiento que hace la física, nos damos cuenta que hay una inteligencia detrás. Nada más que los físicos cuánticos tienen mucho cuidado de decir la palabra Dios. ¿Por qué? Pues por razones de respeto a las religiones y por razones de no salirte del marco científico. Le llaman el campo, le llaman la conciencia del observador, le llaman la matrix, le llaman la latice, le llaman el campo de Higgs. No importa el nombre, es obvio que hay una creación ahí, que hay una parte ahí, hay un área ahí que crea todo y en la cual tú tienes influencia. Y la influencia es que el observador afecta lo observado. Entonces, como puedes ver en la siguiente filmina, la curación cuántica es una última frontera en donde ya no necesitas métodos invasivos, químicos, tratamientos agresivos, radiaciones. Ya no necesitas esto. Puedes brincar esa frontera y quitar esos medios invasivos y solamente a partir de la observación que le llamamos imágenes generadas desde la mente, puedes modificar tus átomos, tus partículas, tus células, tus órganos, tus tejidos, todo tu cuerpo. Entonces, este es el concepto que vamos a abordar. La curación cuántica, entonces, te lo repito, es la última frontera para la salud. ¿Y qué vamos a usar? Lo que se llama la conciencia del observador. Quiero hacer hincapié que no estoy hablando de la conciencia en un sentido moral o ético, donde dices, no tuviste conciencia para hacer esto, como si fuera un proceso ético o moral. No, no hablamos de esa conciencia. Hablamos de un concepto que en la física cuántica se le llama conciencia, la conciencia del observador. Entonces, no es la conciencia moral o la conciencia ética. ¿Te acuerdas que no podías dormir y te decía tu mamá cuando eras niño? Es tu conciencia de todo lo que has hecho. No, no hablamos de esa conciencia. Quiero que entiendas que es un concepto totalmente técnico. El observador emite una conciencia que afecta al observado. Entonces, en términos de la física cuántica, es la conciencia del observador afecta lo observado. Y esto es lo que hace el cambio para bien o para mal. Y la propuesta de la curación cuántica es que si todo en la vida es un estado cuántico, entonces tanto la salud como la enfermedad son estados cuánticos. Ahorita voy a hablar de los estados cuánticos. Entonces, la conciencia puede afectar esos estados cuánticos a través de tus pensamientos y por ello tus pensamientos pueden sanar. Y esto lo saben desde la más remota antigüedad. Tú puedes tener esa capacidad de mover la conciencia de la persona, tu conciencia, y entonces generar resultados, te puedo decir, en minutos. En minutos. Los instructores que estuvieron en el curso de curación cuántica estuvieron haciendo ya ellos curaciones, incluso a distancia, con familiares, en minutos. En minutos. Y los resultados los checaban por teléfono. Sí, se me quitó el dolor, se me quitó el problema. ¿Qué hiciste? Papá, mamá, síguelo haciendo porque me siento muy bien. Y esto es que la conciencia del observador cambia. Y esto genera el cambio más importante.
Así que este es el concepto global y seguramente la pregunta que te estás haciendo y cómo modifico esa conciencia o a qué se refiere la física cuántica. Déjame ir más a fondo, pero antes déjame decirte que este proceso que te estoy platicando es cada vez más aceptado por la medicina, por la ciencia. La curación mediante imágenes dirigidas desde la conciencia, a través, por supuesto, de la voluntad, está siendo avalada cada vez más en ambientes científicos, cada vez más. Sino para bien o para mal, tu observación del mundo se convierte en una realidad. Y este es el tema que nos ocupa. Voy a empezar a explicártelo y te voy a pedir que por favor tomes nota de esto y si quieres investigues más a fondo en Facebook, en YouTube, pero sobre todo en Google. En Google lo vas a encontrar muy ampliamente. En los años 20 sucedió esto, la magia. Todo estaba bien, veníamos con la física de Newton, en donde todo tiene un efecto medible, cuantificable, puesto en números. Y en los años 20 se descubrió algo grande. Los físicos descubrieron que la luz se puede comportar como partícula, son unas pequeñas canicas llamadas fotones de luz, o como onda, las ondas de luz. Y también descubrieron que este comportamiento también ocurría en cualquier materia, no solamente en la luz. Y esto lo hicieron mediante un experimento totalmente accidental, que es el famoso ejercicio de la doble rejilla o el experimento de la doble rejilla. Te lo voy a platicar de una manera muy genérica, pero te invito a que si te quedan dudas de cómo es, vayas a Google, pongas el experimento, no lo hagas ahora, el experimento de la doble rejilla y busques más información para que te quedes tranquilo, verifiques que lo que te estoy diciendo es real y a lo mejor puedas tener más comprensión adicional a lo que te voy a decir. El experimento de la doble rejilla era más o menos así. Había un lanzador de fotones de luz, una pistola que lanzaba los fotones de luz, una pistolita, un disparador de fotones de luz, y había una placa, había una rejilla, había una placa de acero a la mitad de la caja esta del experimento, y en el fondo había un sensor que medía los fotones que llegaban. Y a este acero le hicieron una rejilla. Entonces mandaban fotones de luz para que te imagines un experimento. Imagina que hay lanzadores de pelotas de tenis. ¿Has visto que hay una máquina que avienta pelotas de tenis y del otro lado del campo la persona está practicando devolver y la máquina envía? También hay para béisbol, hay una máquina que te envía pelotas y el bateador practica. Bueno, imagínate eso. Pero ahora ponen una pared de acero entre el bateador o entre el tenista y abren una rejilla a través de las cuales va a pasar la pelota. Pero con un poquito que se desvíe la pelota, va a pegar en la rejilla, va a pegar en el acero y no pasa la reja. Y si pasa, pues ya la puedo contestar. Pero ahora no había una persona que contestara, un bateador o un tenista. Había una marca donde pegaban las pelotas y se iban marcando. Imagínate una pared y cada vez que la pelota de tenis pasa, deja la marca de la pelota, o sea, el pelotazo queda ahí marcado, cae y queda marcado y queda marcado. Y luego pusieron otra rejilla, 2 rejillas. Y entonces disparaban por una y disparaban por otra. Y ese es, en la imagen que estás viendo, es donde están los ojitos. Y cuando lanzaban esas pelotitas por una rejilla, en el fondo se hacían una marca de las pelotas que formaba como una línea recta.
y cuando la pasaban por el otro lado también era así. Pero sucedió que de repente dejaron de observar el experimento y cuando se dieron cuenta se formó un patrón de interferencia, muchas líneas, que es lo que ves en donde hay unos ojos cerrados en tu lado derecho de la imagen. Y ahí se formaron muchas líneas, como si fuera un patrón de interferencia de ondas. Para que me entiendas, imagínate que en esa caja, en la segunda, vamos a la imagen, la segunda, en lugar de haber esto, hubiera agua y tiran una pelota, una piedra al agua y se empiezan a formar ondas. Las ondas avanzan y unas ondas pasan por la rejilla 1 y unas ondas pasan por la rejilla 2 y se empiezan a hacer interferencias, como ves ahí, y entonces eso hace que se formen muchas marcas, no solamente una. Entonces, el patrón de ondas es para la energía, para las ondas, y el patrón de las dos rayitas es para la materia. Pero se dieron cuenta de algo que imagínate, parecería brujería, les voló la cabeza. Cuando ellos observaban el experimento, las partículas se comportaban como materia, pero cuando dejaban de observar el experimento, esos fotones de luz dejaban de ser materia y se convertían en energía y hacían el patrón como si fuera agua, de interferencia, de energía. Y luego decían, ¿por qué se formó un patrón de interferencia? La primera cosa que pensaron, y obviamente como científicos, es que a lo mejor las pelotitas que pasaban, pegaban, rebotaban en la placa de acero por atrás y volvían a ser enviadas. Entonces pusieron una cámara de alta velocidad para observar si rebotaban. Y en cuanto prendían la cámara, todo el tiempo, por donde enviaras las pelotitas, solamente aparecían los dos patrones diciendo esto es materia. Pero cuando apagaban la cámara, empezaba a formarse como si fuera ondas. Dicho de una manera coloquial, para que me entiendas, como si las partículas supieran que las están observando y les dijeran a todas, chicas, pórtense como materia porque nos están observando. Y todas obedecían. Y apagaban la cámara, no nos están observando, ¡ah! Caos. Yo les digo que es como cuando el salón de clases, ¿te acuerdas de la infancia? Se salía el maestro y todos, pero siempre había un guardián en la puerta vigilando cuando venía el maestro y todos estaban arriba de los pupitres, se subían a las mesas, aventaban papeles y ¡ahí viene el maestro! Y todos se sentaban. Bueno, haz de cuenta eso, pero puesto en así. Nos están observando, compórtense como materia. No nos están observando, compórtense como energía. ¡Caos! Y esto los investigadores dijeron, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Esto es literalmente brujería. Esto es algo de locos. Alguien podría haber dicho, es cosa del diablo. Estás algo muy raro. ¿Por qué pasa esto? Y este experimento lo hicieron cientos de veces y se siguen haciendo en las universidades. Todos los que estudian física cuántica tienen su ejercicio, su experimento de la doble rejilla y verifican, y se ha verificado miles de veces. Entonces, lo que descubrieron los investigadores es que efectivamente durante el proceso en que el fotón va rumbo a la pared, se puede comportar como materia, fotón, canica, o como onda, energía. Pero que lo que hacía que se comportaran como materia o como energía era la presencia de un observador inteligente. Incluso dijeron, tal vez no es la cámara, somos nosotros. Y entonces dejaron la cámara prendida y ellos fueron a observar a otro salón, pusieron un monitor en otro salón. Imagínate que tengo la cámara, pero pongo un cable y pongo un monitor a 100 metros y ahí en el monitor estaban los científicos. Pues pasaba lo mismo, cuando los científicos apagaban el monitor,
Aunque estaba la cámara prendida, se comportaba como energía. Prendían el monitor, se comportaba como materia. ¡Guau! Esto está de locura al cuadrado. ¿Cómo saben las partículas que hemos apagado el monitor y ha cesado la observación? Esto es algo que no tiene una explicación. Y al final, lo que dijeron los científicos es: el observador afecta cualquier experimento que ocurra en la vida. El observador afecta la realidad. ¡Wow! Dicho psicológicamente, si yo veo que el mundo es violento, creo violencia. Si yo creo que el mundo es conflictivo, creo conflictos en mi vida. Si yo creo y veo que el mundo, esa es mi conciencia de observar un mundo con amor, creo amor. Y si yo observo un mundo con bondad, creo bondad. Y si creo un mundo y veo un mundo con abundancia, creo un mundo con abundancia. Esto, amigos, es ciencia pura. Lo más importante de este descubrimiento es que lo que hacía que pasara materia o que pasara energía, este comportamiento onda-partícula, partícula-onda, era la presencia de un observador inteligente. Porque después pusieron, por ejemplo, a un perro a observar, no pasaba nada. Ponían a un ave a observar, no pasaba nada. Ponían a un simio a observar, no pasaba nada. Entonces se dieron cuenta que tenía que ser, y vaya que un perro tiene cierta inteligencia, un ave tiene cierta inteligencia, un simio tiene cierta inteligencia. Es un observador con una inteligencia que podríamos decir humana, o sea, con un nivel de conciencia humano. Hay estudios que han demostrado que la conciencia de los animales ya está instalada y todos tienen la misma conciencia. El perro sabe cómo nadar, aunque nunca le han enseñado cómo nadar. Una perrita sabe cómo tener sus cachorros y cómo limpiarlos, aunque nunca ha visto eso. Sabe cómo amamantar a sus críos, aunque nunca ha visto eso. Entonces, los animales tienen un nivel de conciencia que se llama instinto animal, en donde todas las conductas se hacen así, y hay conciencia de un animal y otro. Es decir, la conciencia que tiene un perro hace que se comporte como perro. La conciencia que tiene un gato hace que se comporte con conductas de gato. La conciencia que tiene un elefante hace que se comporte con las conductas de un elefante y de un simio igual. Entonces, esto está muy determinado. El ser humano no. El ser humano no, un ser humano puede ser bueno y otro puede ser cruel. Un ser humano puede ser amoroso y otro puede ser agresivo. No hay una conciencia predeterminada para todos. En los animalitos sí está ese inconsciente colectivo más determinado. Espero que lo estés entendiendo. Entonces, volviendo a nuestro tema, el observador es un ser humano, un inteligente ser humano. Y cuando hay una persona que observa, sea una persona buena, sea una persona mala, la materia se comporta como materia. No observa, se comporta como energía. En el caso de fotones de luz, en el caso de fotones, por ejemplo, protones que se lancen y demás, siempre ocurre así. Pero en la vida no ocurre así. El observador puede hacer una serie de situaciones en el campo cuántico que vamos a ver ahora y puede traer cosas buenas o cosas malas de acuerdo a su observación. Bueno, un observador inteligente es la clave. La siguiente filmina. Ese va a desempeñar el papel fundamental para que se forme la materia. Un observador inteligente. Espero que ahora, vamos de nuevo a la filmina, entiendas la importancia de que el observador afecta a lo observado. La siguiente, por favor, Kenia. El observador afecta al observado. Quiere decir que si lo llevamos a la psicología,
La manera como una persona, desde su conciencia intelectual, mental, emocional, ha observado su vida, así se ha creado su vida. ¡Wow! A ver, va de nuevo. La manera como una persona ha observado el mundo, así es su mundo. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Esto es interesantísimo. Si el observador afecta al observado, lo que está pasando en mi vida es una consecuencia de cómo yo he observado mi vida. Pero si la observo diferente, sucede diferente, sí, eso es todo. Y eso es tu salud. Ahora déjame explicarte por qué pasa y cómo son lo que se llama estados cuánticos. Voy a regresar a la ciencia. Estoy tratando de explicártelo con bolitas y palitos porque esto lleva ecuaciones matemáticas, lleva demostraciones numéricas y demás, a las cuales, pues por supuesto, no me quiero meter. Lo que ocurre, y lo descubrió Erwin Schrödinger, premio Nobel de Física, que él propuso la ecuación de la realidad. Fíjate la ecuación, ¿cómo se llama? Ecuación de la realidad. Fue una situación muy interesante. Y él decía, en el campo cuántico o en el campo de la conciencia, desde el punto de vista de la ciencia, o en el éter, o en la matrix, o en la latice, o simplemente en lo no creado, en lo no manifestado, para hablar espiritualmente, en lo no creado, en lo no manifestado, en eso que se dice el Dios de lo visible y lo invisible, en esa parte invisible, ¿sí? En esa parte no manifestada, en esa matrix, en esa latice, en ese campo cuántico, en ese campo de Higgs, no me importa cómo le llames, están todas las posibilidades, todas. Allá son todas las probabilidades. Allá, digamos, están portándose todas las cosas como probabilidades. Todo es un campo de probabilidades. Cuando una persona observa o hace una observación, entonces en ese campo cuántico, en esa parte no manifestada, las superposiciones cuánticas empiezan a acomodarse y generan un concepto que se llama colapso de la función de onda. ¡Pum! Se acomodan de cierta forma, de ser probabilidades, colapsan y se convierten en materia. Y eso lo demostró Erwin Schrödinger. Y él sacó un modelo hipotético para mostrar su ecuación, que es el famosísimo experimento del gato. El gato está vivo o muerto. Entonces, él decía, de acuerdo a la ecuación de cómo se hacen las superposiciones cuánticas y cómo colapsa la función de onda, él decía que tú puedes meter un gato a una caja. Nunca lo hizo, nunca metió un gato y le puso veneno. Es hipotético. Meter un gato en una caja y un plato con veneno o un veneno. Entonces, hay probabilidades de que el gato coma ese veneno y muera. Pero también hay probabilidades de que el gato sea muy inteligente y tenga muchas vidas y tenga un instinto y diga, no me lo como, es un veneno, y esté vivo. Entonces, partiendo de eso, la ecuación de la realidad la empiezas a desarrollar y te demuestra que en el campo cuántico, en el campo de las probabilidades, el gato está vivo y está muerto al mismo tiempo. Es decir, allá en el campo de la probabilidad, el gato ya está muerto y está vivo. Pero lo que el observador decida hace un colapso de la función de onda y jala al gato muerto o jala al gato vivo. Entonces, si el observador al ver esa caja dice, pobre gato, seguramente se murió. Entonces, el colapso de la función de onda jala al gato muerto y el gato está muerto. Pero otro observador puede decir, no, los gatos son muy inteligentes, no se come el veneno, hace un colapso de la función de onda de las probabilidades y jala al gato vivo. Ambos estaban en el campo cuántico como probabilidades según la matemática, pero una vez que esas probabilidades colapsan, aparece lo que el observador influenció.
Entonces, en el campo cuántico estás sano y enfermo. En el campo cuántico estás rico y pobre. En el campo cuántico tienes abundancia y carencia, amor y desamor. La salud y la enfermedad son estados cuánticos, probabilidades ahí. Lo que hace que se manifieste como salud o como enfermedad es la conciencia del observador que jala su vida la salud o jala su vida la enfermedad, hace los colapsos de la función de onda según la ecuación de Erwin Schrödinger, la ecuación de la realidad. Es interesantísimo. Y está avalado por la ciencia, está avalado por la ciencia. Ya hay ahora universidades que han hecho ese experimento con fotones de luz y ya han podido demostrar que el fotón existe y no existe al mismo tiempo dentro de la caja, corroborando la teoría matemática de Erwin Schrödinger. De hecho, ese modelo le generó el premio Nobel de Física. O sea, te estoy hablando que los científicos dijeron, matemáticamente es irrefutable. Claro que no hemos ido al campo cuántico para ver si eso es cierto, pero la forma matemática como lo presentas es absolutamente irrefutable. Entonces, amigos, este es un ejemplo de cómo la física cuántica avala esto. En un estado cuántico, el gato está vivo y en un estado cuántico, el gato está muerto. La salud es un estado cuántico, la enfermedad es un estado cuántico, probabilidad. Lo que va a hacer que aparezca es la conciencia del observador. Interesante. Y si yo soy capaz de cambiar la conciencia de un enfermo, su conciencia sobre su enfermedad, él puede hacer un colapso de la función de onda y traer la salud. Jesús llega en uno de los evangelios, cruza una barca y le llevan un hombre con todo y cama que estaba completamente paralítico. Ya no podía ni levantarse de la cama ni moverse. Y le dicen, Señor, este hombre pues está paralizado, está paralítico. Entonces, Jesús se da cuenta que la conciencia de ese observador, que era él, es que él era un pecador. Es que él era alguien que merecía estar enfermo. Es que él se sentía culpable por cosas que había hecho. Pero Jesús, imagínate el nivel de Jesús para entender por pura observación, por pura observación del enfermo, cómo había observado este hombre su vida para hacer un colapso de la función de onda y tener enfermedad. Entonces Jesús lo observa y le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, viniendo de un maestro, él era un rabí judío, un ministro judío, ese hombre siente en su ser el perdón, se emociona, siente el perdón profundo, siente el perdón correr por todo su ser y entonces empieza a cambiar su observación de la realidad. Y ahora me perdono y ahora merezco estar sano. Pasados unos instantes, ese hombre se levantó, caminó y se llevó su cama cargando. Busca el evangelio. Entonces, busca nada más tus pecados te son perdonados y va a venir toda esta experiencia. Claro que Jesús sabía esto, pero ¿cómo se lo voy a explicar a la gente de hace 2000 años cuando... Imagínate a Erwin Schrödinger o a Heisenberg o al mismo Einstein queriendo explicarles a hombres de hace 2000 años la teoría de la relatividad o la ecuación de la realidad y la física cuántica y que hay átomos cuando están en otro nivel. Entonces, ese es un ejemplo brutal de cómo él pudo influenciar en el enfermo para cambiar su conciencia, para modificar la forma como estaba observando su vida de pecador, miserable, culpable y que merecía estar enfermo, es lo menos que merecía,
para luego cambiarla. Y ahí tuvo un colapso de la función de onda y en instantes, no dice la Biblia cuánto, pero fue un tiempo, se voltea Jesús a hablar con unos judíos que estaban ahí, y eso lo dice en ese episodio del Evangelio, se voltea porque le empezaron a decir, ¿cómo que perdonas los pecados? El único que puede perdonar los pecados es Dios. Y los judíos, dentro de la Torá, el único que puede perdonar los pecados es Dios. Y aquí había un fulano que le estaba diciendo, te perdono tus pecados. Y viene una discusión entre ellos y Jesús les dice, ¿por qué no puedo tener esa capacidad de decirle que se perdone? Y en lo que estuvieron en esa discusión, que pudo haber durado 5 minutos, el hombre se levantó y se fue a su casa. O sea, fue muy rápido. Y les dice Jesús a los apóstoles, ustedes también podrán hacer esto que yo hago y más. No en el sentido católico de te perdono tus pecados porque te has confesado. Jesús ni siquiera le preguntó sus pecados. Se dio cuenta que él tenía, el observador afecta al observado y estaba observando su vida con todo lo que había hecho, con todos los errores que había cometido, con todos los pecados, el daño y el dolor que había causado y todo esto. Y entonces estaba pagando, castigándose, porque ese es el colapso de la función de onda que había hecho. Entonces, si te fijas, ahí queda muy claro cómo la enfermedad es un estado cuántico. Te voy a platicar muchos más ejemplos, porque este es un tema por demás apasionante, interesante. Y tú te puedes preguntar, ¿podré hacer milagros como Jesús? Las personas que tomaron el curso en los 12 días en Los Ángeles están haciendo milagros. Los voy a invitar en alguna de estas sesiones a que nos cuenten en cuánto tiempo, porque ya subieron videos, una persona que tenía un dolor de cuello por años y un problema muy fuerte, fue al curso con ellos. Ellos trabajaron una técnica, que esa técnica sí, no te la voy a enseñar aquí, porque esas son técnicas que solamente un entrenador cuántico lo puede aplicar. Si no, podrías aplicarlas mal y decimos, peor el caldo que las albóndigas o peor el remedio que la enfermedad. Entonces, aplícalo para ti. Pero ellos ya lo pueden aplicar con otra gente. Y esa mujer que tenía un dolor en el cuello, ahí se ve en el video cómo está moviendo el cuello y diciéndole, no puedo creerlo, en 5 minutos se me quitó esto que tenía crónico. Le están haciendo la misma metodología que hacía Jesús. Y no le dijeron, tus pecados te son perdonados. Pero hay un formato que el instructor sabe de cómo, para no meternos aspectos religiosos y tener un respeto profundo por todas las religiones, manejamos física cuántica y manejamos un concepto completamente diferente. Y ellos empiezan a tener una instrucción interior, empiezan interiormente a mandar ese mensaje a la persona, ni siquiera la persona, el inconsciente de la persona empieza a procesar con ese mensaje y empieza a cambiar su estado cuántico. Así que este curso te va a enseñar cómo hacerlo contigo. Cómo hacerlo contigo. Si me dijeras, danos una pista porque no me puedo esperar hasta el curso 4 o 5 donde viene este tema, amor incondicional. Amor incondicional. Esa es la clave. Amor incondicional. Nada más para que sepas cuál va a ser el mecanismo, porque vas a decir, ¿pero qué? ¿Qué? ¿Le perdonan los pecados? No. Amor incondicional. Porque estamos convencidos en la psicología que el problema fundamental de un ser humano es que nunca ha recibido desde niño el amor incondicional. Y al ser condicionado el amor, si sacas buenas calificaciones te doy premios, si sacas malas calificaciones te castigo. Es decir, mi amor está condicionado a que te portes como yo quiero o no. En el caso de los padres, ese niño genera un
programa y ahora es un adulto, de que no merece estar bien, no merece estar sano. Amor incondicional. Lo vamos a ver como en el módulo 3.4. Entonces, volvemos a la filmina y dice ahí, cualquier cosa ya está en la conciencia. En los libros religiosos se dice, antes de que pidas lo que desees, Dios ya lo ha creado para ti. Aquí te estoy dando la referencia, Isaías 64:24. Pero está en muchos libros, está en los Upanishads, está en Buda, está en la Torá, está en el Corán, está en todos lados. Y el proceso es, Dios, antes de que tú pidas algo, ya lo ha creado para ti. Ahora se sabe que sí, en el campo cuántico está la salud y la enfermedad, ya está ahí. Ahora nada más pide correctamente, haz una observación de la realidad, porque el observador afecta al observado, para que hagas un colapso de la función de onda de la salud. Quiere decir que efectivamente ya estaba creado para mí antes de que yo lo pidiera. Quiere decir que todo lo que quieras de salud, quitar un tumor, trabajar una lesión fuerte, demás, ya está en el campo cuántico de la persona disponible para ella. De lo contrario, todo esto de la ciencia cuántica sería una gran mentira. Sería una gran mentira. El colapso, vamos a abundar un poquito, el colapso de la función de onda, entonces, va a ocurrir solo cuando hay una observación de la partícula. Entonces, las superposiciones cuánticas colapsan y se define lo que llama Schrödinger colapso de la función de onda. Deja de ser probabilidades y se convierte en una realidad, en una partícula, en un átomo, en una circunstancia. Mientras tanto, son estados cuánticos a los cuales se le llama superposiciones cuánticas. Superposiciones cuánticas, ¿ok? Están superpuestas ahí, están así todas, todo está ahí, pero hasta que hay un observador que dice, no merezco estar sano, me he portado mal, he sido cruel con mis hijos, he mentido, he engañado, soy un pecador, colapsa la función de onda y eso aparece en tu vida. Tengo años diciéndoles, a ver, doctor, ¿qué emoción hay detrás del cáncer? Un enojo, una rabia. Cuando estoy enojado y estoy rabioso, genero un colapso de la función de onda que se llama enfermedad, concretamente cáncer. Cuando estoy amargado y digo el mundo es amargo, no hay dulzura en mi vida, genero un colapso de la función de onda y viene una enfermedad llamada diabetes. Y tengo años enseñándoles factores emocionales detrás de las enfermedades. Ahora lo que quiero presentarles es la parte científica de por qué esa emoción se convierte en una enfermedad. Porque hay un colapso de la función de onda desde la física cuántica. Correcto, algún día nos tenemos que morir, no vamos a vivir para siempre, pero es un proceso natural. No tenemos que irnos muriendo con dolor, con sufrimiento. ¿Se acuerdan? Llegaban los bisabuelos, los abuelos a los 85, 90, funcionales, bien, se dormían y amanecían muertos, porque su tiempo, su sabiduría interior decía, es mi tiempo. Y entonces moría. Albert Einstein llega al hospital, un hombre muy inteligente, y le dicen, podemos intentar una cirugía nueva, de alto riesgo, pero probablemente eso le alargue el periodo de vida. Y Albert Einstein les dijo, mi tiempo ha terminado, no me operen. Y al otro día murió, de muerte
natural. O sea, esa es sabiduría. Ojalá llegues algún día a una edad y que digas, lo que vine a hacer está terminado, mi tiempo se acabó, ya no hay nada que hacer. Gracias, Padre. Se duerme y se va. Y no estar en hospitales con sueros, inyecciones y cuánta cosa, dolor, porque sigue viéndose como pecador, como malo, y yo he visto ese mundo así y por eso estoy pagando a través de la enfermedad. Entonces, ese es el colapso de la función de onda. Ahora entiendes por qué decimos que la salud y la enfermedad, la siguiente filmina, por favor, Kenia, son estados cuánticos. La salud y la enfermedad están en el campo cuántico como probabilidades. Y tú puedes crear un colapso de la función de onda llamado salud o un colapso de la función de onda llamado enfermedad. Y ojo, no se trata de pensar positivo. Me abro a la abundancia, soy un triunfador, soy una persona sana. No se trata de pensar positivo. Se trata de usar una facultad mental de una manera adecuada, la cual nadie utiliza. Desde los años 20 se dijo que el observador afecta al observado y no se ha metido a la psicología. Es decir, cómo está tu vida es un sinónimo de cómo está tu pensamiento, es un igual, es una equivalencia a cuál es la observación que haces del mundo. Hace muchos años que yo decidí ver el mundo bien, ver el mundo bueno, ver el mundo noble. Decidí perdonar a quien me ofende, decidí no lastimar más a nadie, decidí pedir perdón por las cosas que hice, que sí, hice muchas, por supuesto, porque antes ignoraba todo esto. Y decidí que así quiero vivir en el mundo y decidí que así quiero observar el mundo. Y entonces viene la abundancia, viene el amor y viene la salud. Les platicaba, ahora que estuve en Londres, con el frío y la lluvia, me mojé, hubo un poco de ronquera, y le decía a Elsa, es curioso porque aunque estoy ronco, no tengo fiebre. No recuerdo, yo creo que esto hace más de 30 años, que no recuerdo lo que es estar en cama con fiebre. Así de, ay, siento frío, sudando. No recuerdo. Se me ha olvidado esa sensación. Hace más de 30 años. Así que, y cuando he tenido situaciones de salud, inmediatamente digo, ¿cómo lo he creado? Ah, claro. Tuve una situación de salud importante en mi vida. Estaba trabajando como coach para un candidato a gobernador en Tamaulipas. Y yo era el asesor del gobernador y me dijo, entrena al candidato que va a ser mi sucesor. Entonces yo fui su coach 2 años antes de que él fuera candidato. Teníamos una amistad muy cercana, un cariño. Había conocido a su familia, a sus hijos, él también a mi familia. Y estábamos muy fuerte unidos. Y entonces, en uno de los eventos, se llaman cierres de campaña, fue en Ciudad Victoria, y me dice, hace mucho que no me acompañas a una gira, acompáñame a una gira. El cierre fue el domingo, y le dije, te acompaño el lunes, pero terminé tan cansado que, te lo prometo, tuve pereza, claro, ahora me doy cuenta que no fue casual, y le hablo al secretario, que era mi amigo, y le digo, Enrique, dile al candidato que me llamó el gobernador y todo, y cámbiame para la gira del martes. Estoy muy cansado. Sí, no te preocupes, mundo. Yo, mi mundo, así se habla, se dice así, mi Carlos, mi Juan, allá en el norte. No te preocupes, mi mundo. Yo le digo, y me quedé a dormir. Yo tendría que haber ido con él ese momento a la gira, y de la casa al aeropuerto lo mataron. Y mataron a 10 personas más
entre ellas el hombre con el que había hablado. Y entré en una crisis. Pero una crisis de decir, ¿qué hice? ¿Qué he hecho para crear esta realidad en mi vida? Y me di cuenta que me había metido a la política. Así de simple. Me di cuenta que tenía varias campañas políticas ganadoras. Había hecho ganar gobernadores, diputados, senadores en México. Y puesto ahí a gente deshonesta, a gente cruel, a gente mala. ¿Qué hice? ¿Qué hice para crear esto? Yo tengo 10 años ganando mucho dinero y déjeme decírselos así, metido en la mierda llamada política. Y fue un choque para mí y tuve un episodio de enfermedad grave. Inmediatamente porque fue un choque muy fuerte. Entonces, ahí con mi esposa, con mis hijos, decidí nunca más trabajar en la política. Nunca más. Se cansan de llamarme porque todas mis campañas fueron ganadoras, ganadorcísimas. Sabía cómo llegar al inconsciente de la gente. Y se los comparto con toda honestidad para que vean que cuando he tenido episodios de crisis de salud, en ese momento analizo qué he hecho para crear esta realidad en mi vida. Y me di cuenta que la política, y yo lo sabía, era robar, mentir. Por eso cuando me hablas de política, conozco más de lo que creen. Más de lo que creen. He estado dentro. Dentro. Y si algún día te platicara lo que tuve que hacer 3 meses antes para lograr que un candidato presidencial ganara a pesar de que iba perdiendo, me podrías decir, estuvo muy mal lo que usted hizo. Y sí estuvo mal. Lo hice por dinero, por ambición. Era una etapa de mi vida en donde quizás mi nivel de conciencia era mucho menor y ahora ya no lo haría nunca más. Pero te confieso esto con honestidad, porque he vivido episodios donde digo, necesito ver qué estoy haciendo o qué hice para que esto ocurra en mi vida. ¿Interesante? O sea, te lo digo desde la vivencia, no desde la teoría. No soy teórico. No, claro, desde la física cuántica soy un teórico, pero todo esto que te estoy diciendo lo he vivido en mi vida. Y ahora que estoy solamente dedicado a enseñar, gano 100 veces menos, no, 1000 veces menos, pero soy 1.000.000 de veces más feliz. Estoy más en paz, tengo una familia preciosa, tengo abundancia en el nivel que quiero y deseo, y tengo alumnos maravillosos como ustedes que hacen que diga, veo que la vida es bella, veo que el mundo es hermoso, elijo tener una observación positiva y entonces prefiero enseñar esto, que probablemente me deje mucho menos dinero, pero estar en una política que me deje millones y millones y millones, no de pesos, de dólares, pero estar haciendo cosas malas. Haciendo cosas malas en el sentido de, yo sé que esa persona no es positiva para ese lugar, que va a robar, que va a mentir, en fin, como todos los políticos, todos, de todos los partidos. Aquí no me digas, el día que yo hablara y les explicara cómo ciertos políticos han llegado al poder, incluyendo el que te imaginas, te horrorizarías de lo que hizo. Te horrorizarías.
de cómo ha manipulado a las masas. Entonces, créanme que he decidido alejarme de la política. Entonces, como ves, no se trata de pensar positivo. Me abro a la abundancia, soy feliz, soy un triunfador, el universo conspira. No, el universo responde a la observación que haces del universo. Y no vas a cambiar la observación de cómo observas el mundo, de sentirte un pecador, de limpiar tus partes más profundas, tu niño herido, etcétera, diciendo me abro a la abundancia. Por favor. El universo conspira y me da. Pásate 10 años haciendo afirmaciones y quiero ver si te haces millonario. Trabaja profundamente en ti y el estado cuántico de salud viene, y el estado cuántico de amor viene, y el estado cuántico de abundancia viene. Entonces, como te puedes dar cuenta, todo lo que piensas y todo lo que sientes influye de manera directa sobre tu organismo, modificándolo, incluso modificando la programación biológica de las células, su funcionamiento, su forma de vivir. Es tremendo. Y es lo que piensas y lo que sientes. Y se ha demostrado que los pensamientos llegan a modificar tu ADN. Se ha demostrado, la neurociencia lo ha demostrado, que cambiando tu conciencia cambia también tu cuerpo y tu mente. Han hecho estudios parecidos al de la doble rejilla, donde tienen en un recipiente ADN y con unos microscopios muy potentes están viendo el ADN, como lo ves ahí, y le mandan odio, le mandan coraje, dicen maldito ADN, varias personas, y es un experimento. Y se ve en vivo cómo la doble hélice del ADN se contrae, cómo el ADN se encoge. Dejan reposar un momento y vuelven las personas y ahora le mandan bendiciones al ADN, le dicen gracias ADN, eres precioso, eres hermoso, te amamos, gracias Dios por darnos el ADN, y se ve en vivo cómo el ADN se expande. El observador afecta al observado. Entonces, este es un estudio de neurociencia, y este estudio de neurociencia demuestra cómo tus pensamientos llegan a modificar el ADN. Y el ADN es importante porque es lo que hace que la célula se descarríe, por decir algo, se vuelva cancerosa, deje de funcionar, etc. Y lo más interesante es que, de hecho, ahora la física cuántica ha demostrado que los átomos no son cosas. Esa imagen del núcleo en el centro y los electrones girando es correcta, pero no es así. Es como una nube de posibilidades. No están los átomos así como lo ves en las fotografías. Más adelante te voy a poner cómo son esas nubes de probabilidades de los átomos. Y te lo voy a explicar más adelante, quizás en el próximo capítulo. Y entonces Heisenberg, que desarrolló la teoría de incertidumbre, dice los átomos están ahí en incertidumbre. Y ocurre certidumbre cuando el observador afecta al observado. Y entonces lo que se daba cuenta, vamos a la Firmina, fíjate lo que dice la Firmina. La física cuántica demuestra que los átomos no son cosas, son tendencias, es decir, son probabilidades. La siguiente, y si nosotros estamos formados por millones, trillones, cuatrillones de átomos, entonces somos una continua tendencia de probabilidades, igual que los átomos. Si los átomos no son cosas, son probabilidades, y yo estoy formado de átomos, yo soy probabilidades. Y la pregunta que te haces, ¿quién o cuál será el factor de la probabilidad que seremos? La conciencia del observador. El observador afecta lo observado. Y para esto, y eso sí, ya es parte de lo que sí te voy a enseñar aquí, no hoy. Hoy es como un curso de ponerlo el marco de referencia de lo que vamos a hacer, pero vamos a trabajar sobre proyección virtual. Cuando estas personas observaban el ADN,
no lo observaban. Es decir, no estaban pegados al microscopio viendo el ADN para darle bendiciones o maldiciones, sino cerraban sus ojos y se imaginaban esas hebras de ADN. Eso se llama proyección virtual. O sea, lo puedo ver como si fuera un holograma. Y cuando lo bendecían, igual, era un holograma. Tú puedes imaginar unas ondas de ADN enfrente de ti como un holograma. Regresamos a la filmina, es decir, puedo imaginarme un ser humano como un holograma. Y la proyección virtual es la capacidad de proyectarnos al exterior o al interior. Puedo verme actuando con mi jefe en la vida, o puedo ver mis células, puedo imaginar mi hígado, puedo imaginar mi páncreas en proyección virtual. Y de esta manera virtual poder crear un avatar de mí mismo, un hígado sano o una persona ante un jefe teniendo voluntad, fuerza, energía, lo que yo necesite. Como el observador afecta al observado, lo que tú hagas como proyección virtual generará el colapso de la función de onda. Entonces, el mecanismo que vamos a utilizar en la sanación cuántica se llama proyección virtual. Yo observo mi ADN de un área de mi cuerpo enferma, me imagino que la sano y hago un colapso de la función de onda y el ADN está sano o enfermo, el gato vivo o muerto, y aparece por colapso de la función de onda el ADN sano, ¿sí? Entonces, la proyección virtual va a equivaler a la caja del gato de Schrödinger, donde yo puedo ver imaginariamente el gato, pero cambio el gato, cambio el veneno por mis células, mi hígado, mi páncreas, cualquier parte de mí. Y eso sí, en el siguiente capítulo vamos a invertir y voy a hacer ejercicios y te voy a dar mecanismos para generar un avatar virtual de ti para la salud. O sea, ya que tengas tu avatar y puedas manejar tu hígado, tu páncreas, tu estómago, tu intestino, híjole, vas a poder hacer muchísimos cambios. Así que, como puedes ver en esta última filmina, no es la última, en estas últimas filminas, los pensamientos, a pesar de que no son tangibles como las cosas que forman los átomos, sí generan energía. Y esa energía va al campo cuántico, donde están las probabilidades, y genera el colapso de la función de onda. Y hay 4 pasos para hacer este proceso. Este modelo no es mío, tengo que darle crédito abierto al creador de este modelo, que es Joe Dispenza. Joe Dispenza tiene seminarios y seminarios y seminarios de sanación cuántica. Y él desarrolló un modelo de 4 pasos. Cada uno de estos pasos me va a llevar por lo menos un módulo o 2. Pero ahorita te los voy a decir en general, pero no con que te lo diga ya sucedió. Te voy a dar los pasos y estoy seguro que habrá un módulo para cada paso. O sea, cuatro módulos los vamos a dedicar, un módulo para cada uno de estos pasos. El primer paso es crear en el interior una certeza de que existe una inteligencia sanadora, que existe esa posibilidad del colapso de la función de onda hacia la salud. Inteligencia, yo le llamo inteligencia divina sanadora. A mí me sirve mucho dirigirme a esa parte, ese avatar virtual, como inteligencia divina sanadora. No estoy en la religión, soy crítico de las iglesias, pero fanático de Dios. Y esa inteligencia divina viene de Dios, inteligencia divina sanadora. Entonces regresamos al primer paso. Entonces, creer profundamente, tener la certeza de que existe esa inteligencia divina sanadora a la cual podemos pedirle ayuda para sanar física y espiritualmente. Es decir, Joe Dispenza modifica el campo cuántico, modifica las superposiciones cuánticas, porque dice es muy complejo para la gente entender física cuántica. Vamos a llamarle que ahí hay un campo
de inteligencia divina sanadora a la cual le voy a pedir ayuda. Así de simple. Y simplifica para las personas todo lo que es física cuántica. Entonces, ese es el primer paso, aceptar que existe ese gato vivo muerto, esa inteligencia que creó esa Matrix para que tú puedas tener la capacidad de tener salud y que puedes pedirle ayuda. ¿Ok? El segundo paso, comprender que han sido los pensamientos y las emociones las causas de la enfermedad y que si puedo cambiar los pensamientos y la emoción, se puede revertir. Que hablando de lo que hemos visto es entender que mi manera de ver la realidad por mis pensamientos y mis emociones, he sido un observador que ha afectado lo observado. Entonces, tengo que aceptar en este segundo paso que yo he creado ese proceso en mi vida y que yo lo puedo cambiar. Ese es el segundo paso. Vamos a tener un módulo nada más para eso. El tercer paso es, bueno, ahora que ya aprendí cómo cambio lo observado, es decir, aprender a reprogramarte, diseñar mentalmente un nuevo yo. Esa es la proyección virtual, un yo sano, con el hígado bien, con el páncreas bien, con las cualidades y facultades para pensar y sentir y comportarme de una manera diferente y poder observar la realidad de una manera diferente. Tener un nuevo yo que cambie, ese nuevo yo va a observar de una manera diferente y por ser un observador diferente va a afectar lo observado de una manera diferente. Y finalmente el cuarto paso es concentrarse y mantener ese nuevo yo, llamemos enfoque mental o ese avatar, muy fuertemente estar la mayor parte del tiempo enfocado en la salud, en el bienestar, y ahí vamos a usar técnicas de relajación y técnicas de meditación. ¿Ok? Entonces, por eso, como puedes comprender, para cada paso vamos a tener un módulo. La inteligencia divina sanadora, entonces, es un concepto para no estar hablando constantemente de colapso de la función de onda, estar hablando constantemente de superposiciones cuánticas, no, pero voy a estarlo repitiendo, pero vamos a poner a la inteligencia divina sanadora. No se refiere, como puedes ver en la filmina, a un aspecto religioso. Nada, nada. Si me hablas de religión, yo tengo problemas con todas las religiones. Si me hablas de Dios, hablamos maravillas. Y es un asunto espiritual. Espiritual significa de Dios. Mucha gente me refuta y me dice, es que la única manera de llegar a Dios es a través de la iglesia. No, al contrario. La manera segurita como te alejas de Dios y te has alejado y has puesto el concepto del pecado es la religión. Cuando Jesús se acerca a este hombre y le dice, tus pecados te son perdonados, es porque este hombre, que era judío, por supuesto, tenía toda la información del judaísmo sobre el pecado. Y dicen, ya ven, judíos, por favor, el catolicismo lo tiene multiplicado por 100, el concepto del pecado. Entonces, si yo soy pecador y todas las veces que voy a la iglesia, lo primero que hago es tener una conciencia de pecador. Yo, pecador, me confieso qué pecado de pensamiento, palabra, y esa es la conciencia de pecador que estoy metiendo. Acaban de joderte la vida. Y eso no es Dios. Eso no es Dios. Eso es un negocio. Eso es un negocio. Entonces, discúlpeme, si hablas de iglesias, digo, no, estamos hablando de cosas divinas, de Dios. Y eso no es Dios. Y te puedo dar 50,000 ejemplos de que eso no es Dios. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de inteligencia divina sanadora, es espiritual, hablamos de Dios, pero no el Dios judío, no el Dios católico, no el Dios musulmán, Alá, Jehová en el judaísmo. No, 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 no. Estamos hablando del Dios Padre, el Dios Creador, ese que Jesús mostró. Y Jesús se cansó de repetir en los evangelios,
no creen iglesias. No estoy aquí para crear una nueva iglesia. Lo que menos necesita el mundo son iglesias, sino regresar al Padre. Y para eso tienes que dejar un momentito los conceptos religiosos a un lado. ¿Ok? Pero es Dios. No, no estoy en contra, no soy el anticristo, ni soy diciendo el diablo, no, o maligno, no. Es Dios, es Dios. Entonces, la siguiente filmina, este entrenamiento, amigo, amiga, es un llamado urgente a modificar la manera como has estado manifestando tu realidad, que es una consecuencia de que el observador afecta al observado. Y si sin que sepas a nivel profundo estás observando el mundo como eres un pecador, alguien me dice, es que es muy fácil para usted hablar esto. No, ¿sabes cuál es el daño más fuerte que tiene una gente a nivel de culpa existencial? Adán y Eva. Dios crea un paraíso para nosotros y nos da unas instrucciones, pero el ser humano lo desobedece, Dios monta en ira y nos corre a patadas de ahí. Entonces, somos hijos del pecado. Le fallamos a Dios. A nivel de tu conciencia más profunda, seas judío, musulmán o católico, todos tienen ese génesis, todos tienen el jardín del Edén y la expulsión del hombre del paraíso. Entonces, a nivel inconsciente, tenemos una culpa existencial, le fallamos a Dios. No hay forma de decirlo, te jodiste. Si eso metes en tu vida, que le fallaste a Dios, y eso es existencial, te jodes. Y llega Jesús y le dice a este hombre, sin palabras, todo eso que te han dicho de que eres un pecador y que Adán y Eva y que Sodoma y Gomorra, basura, tus pecados te son perdonados. Dicho por Jesús y está en la Biblia, tus pecados te son perdonados. Y el hombre sana. Entonces, no voy a criticar a ninguna religión, tengo profundo respeto por todas, pero no es adecuado que todos estos conceptos los quieras encajar en el aspecto religioso. Encájalos en el aspecto espiritual. Espiritual es Dios. ¿Ok? Y este es un llamado urgente a esto. Hay una manera, desde la mente, de percibir a la conciencia, que es sin pecado, sin culpa, con una actitud de amor incondicional, que ese es el amor que Dios nos da, que si te conectas con ella, te va a ayudar a recordar, a retornar, a Dios y a su poder creador. Porque si observas, imagínate que pudieras observar como Dios, con amor, con bendiciones, ¿qué mundo crearías para ti? Y termino con la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es muy interesante. Hubo un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El padre repartió su herencia entre ellos, o sea, le dijo sí. Siguiente. Pocos días después, el hijo menor tomó todo el dinero, los bienes que le pertenecía y emprendió un viaje a un país lejano y ahí malgastó sus bienes viviendo como libertino y cuando se había gastado todo el dinero vino una gran hambruna que asoló en aquella provincia y él empezó a pasar hambre y necesidades. La siguiente. De modo que se arrimó a uno de los ciudadanos, algún amigo de por allá, y le pidió trabajo y lo envió a sus fincas para cuidar cerdos. Y cuando estaba trabajando ahí, él deseaba llenar su vientre con la comida que le daban a los cerdos, pero no se la daban. Entrando en sí mismo, dijo, ¿cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco hambre. Me levantaré, iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero solamente trátame como uno de tus jornaleros. Y levantándose fue hacia su padre. Eso pensó que le iba a decir. Fue hacia su padre.
Y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre y corrió hacia él, lo echó los brazos al cuello y le dijo, el Padre, he pecado contra el cielo, lo que había pensado que iba a decir, y contra ti. Ya no soy digno que me llames hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y pónganselo, pongan un anillo en sus manos, sandalas en sus pies, y trae el becerro gordo y mátenlo. Hagamos una fiesta porque él ha regresado. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido, ha sido hallado, y todo mundo comenzó a regocijarse. ¿Qué es esta metáfora? Nosotros tenemos un campo cuántico, tenemos una conciencia no manifestado, Bohm le llama orden implícito. Vamos a ver eso en el siguiente módulo. Llámale lo no manifestado, y ahí teníamos todo. Pero nosotros dijimos, no, por nuestra cuenta, no voy a pedirle nada, yo voy a ver el mundo que yo puedo que vea, y se ponen a hacer las cosas y mole, hambre, broncas, problemas. Y ahí hay mucho miedo a regresar al modelo donde está la abundancia, donde colapsando llega rápido la salud. ¿Por qué? Pues porque me alejé del Padre, me alejé de Dios, me alejé del Creador. Pero pues voy a decirle, mira, ya no me tengas como hijo, solo ayúdame un poco para comer. El campo cuántico es ese Padre. No va a decir, a ver, tengo años aquí esperando por ti, y ahora tomas una plática y vienes y me dices, ahora sí quiero estar contigo. ¿Sabes qué? Ahora te jodes. No. Simbólicamente, el campo, la Matrix, la latice, la conciencia, lo no manifestado, el orden implícito, es el Padre. Y siempre te va a recibir. Y cuando empieces a decir, quiero colapsar diferente, el campo va a decir, claro, denle el anillo, vístanlo, póngale sandalias, hagan fiesta, porque eso es lo que quiere. Jesús no podía explicar todo esto con la física cuántica, entonces buscaba modelos muy simples para enseñarlos. Fíjense que agregaron un párrafo después que no existe en el original, donde el otro hijo mayor se enojó. Dice, el hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y oyó la música y las danzas, le dijo a uno de los criados y le preguntó, ¿por qué? Es que tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo para haberle recibido sano. Entonces se enojó, no quería entrar y salió el padre y le rogaba que entrara, vente a la fiesta de tu hermano. Y él le dijo, padre, he estado aquí tantos años, te he servido, nunca te he desobedecido y nunca me has dado ni un cabrito para gozar con mis amigos, pero cuando vino este condenado, les das sus bienes, haces matar al becerro gordo, y él le dice, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, y no era necesario hacer la fiesta porque ya estabas aquí. Aquí no va a pasar, amigo, amiga, que la gente que ha estado manifestando bien al campo diga, no los dejen entrar, no los dejen entrar, porque, sí, qué bonito, anduvieron ahí y ahora sí quieren, ¿verdad? Eso es lo que hacen las sociedades secretas. Solamente los que estén en mi sociedad y pasen por un proceso de arrepentimiento, limpieza, les enseñamos cómo conectarse con la Matrix, con el campo cuántico. No los dejen entrar. Eso no es cierto. Y ahora déjame hacerte algunas consideraciones generales. Vamos a la Firmina. Al estar separado de la fuente, del campo cuántico, de la conciencia, no estás observando el mundo como debes de observarlo y por lo tanto se experimentan necesidades o enfermedades. Cualquier persona que tenga una enfermedad tiene una observación con él de mala onda, que es un pecador, que es de lo peor, y se ha alejado de la fuente que te dice, ¿qué quieres? Y entonces se experimentan necesidades. Ojo, la segunda consideración, al hijo no lo echaron de casa,
Él creía que le iría mejor por su cuenta, alejado de la protección del Padre, o sea, de Dios. Entonces, el campo no es responsable de tu experiencia. Volvemos conmigo. Si tú observas miseria, es tu problema, no problema del Padre. Si quieres irte y llevarte tus cosas, pues vete. Yo no te eché de casa. Yo no te dije, a ti ya no te voy a dar lo que quieras. No voy a funcionar para ti como el observador afecta al observado. Para ti no. No, eso no es cierto. Luego, el hijo empezó a usar sus propios recursos y empezó a pasar penalidades, carencia y demás. Fíjate bien, si en lugar de crear una observación de que hay abundancia y solo con eso llega abundancia a tu vida, trabajas por tu cuenta y pones un negocio y te vuelves envidiosos con otros y les pagas poco y eres una persona cruel, ¿crees que con tus propios recursos vas a lograr los resultados? Empiezas a pasar carencia o enfermedad. Y cuando empiezas a tener penalidades o enfermedades, lo que haces es buscar a una persona, que es lo que él hizo, juntarse con un amigo para ver si así nos va mejor. Me busco un socio, pongo un negocio con un socio, pero sigo sin cambiar mi observación. Entonces se unió a otro país, a una persona, y es el símbolo de tratar de resolver problemas por ti mismo. Estos intentos, la siguiente, estos intentos de querer arreglar los problemas por ti mismo, mediante una búsqueda externa, van a continuar en tu vida hasta que llegues a ser como el hijo pródigo y digas, regreso a la fuente cambiando mi observación. Yo creo que a lo mejor voy a llegar humilde, decir, fuente, discúlpame, te he ofendido, Dios. No, 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 ni siquiera. Con solo acercarte, todo lo que pidas se te será concedido. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Así que, la siguiente, cuando llegues a ser como el hijo pródigo, entenderás que regresar a conectar con el poder de Dios, que Él creó ese modelo del observador afecta al observado, es decir, la conciencia, a través de nuevos pensamientos y nuevos sentimientos, es lo más importante. Quita de tu cabeza que has pecado, que no mereces ser llamado, que no mereces conectarte. El campo, el Padre, Dios, no sintoniza con eso. No hay castigo, no hay venganza, no hay enojo. Y créeme, así es realmente Dios. Y la energía divina sanadora, la conciencia, el campo, la matrix, la latice, el campo de Higgs. Y no se le puede atribuir a esa energía, matrix, campo, latice, cualidades humanas, enojo, coraje, venganza, que tenemos los seres humanos. Porque eso no es una persona, eso es Dios, es el creador, es lo que genera, es lo no manifestado. Entonces, como puedes ver en la siguiente filmina, el amor de Dios, la conciencia, la matriz, la latice, fluye a través de una red y se encuentra contigo. Y de hecho, si tú en esa red le pones carencia, viene carencia, porque esa red te da lo que tú quieres. El observador afecta al observado, sea bueno o sea malo, punto. Y entonces, si fluye ahí, tú te puedes conectar nuevamente con él. Nadie puede cambiar la posibilidad que tú tienes de cambiar la manera de observar. Y cuando el hijo pródigo vuelve a la vida, viene abundancia, la conciencia, Dios es ese poder creador, y entonces ahora sí, el universo conspira. Le llaman en la física cuántica la conciencia pura. Y la conciencia pura nunca cambia, nunca muere, es amor eterno, es paz infinita. Todo lo que existe proviene de la conciencia pura. Y con la influencia de tu conciencia, de lo que tú decidas observar, se modifica el diseño de tu estado cuántico, creando una regeneración en tu cuerpo
para que llegue la salud. Y ahora puedes entender que la calidad de tu vida está determinada por la calidad de tus pensamientos, que es la manera como el observador afecta lo observado. Porque la calidad de tus pensamientos es la calidad de tu conciencia y es la manera como el observador afecta lo observado. Así que aprovechar de manera directa el poder de este campo cuántico, latice, matrix, campo de Higgs, Dios, llámale como quieras, que es una fuente que se ve afectada por tu observación, de cómo observas la realidad, de tus pensamientos, puede tener una influencia curativa cuántica de proporciones gigantescas sobre enfermedades, relaciones personales, poder económico. La velocidad de la conciencia es lo que llaman entrelazamiento cuántico, es cero. Cero. Cuando tú cambias lo observado, en cero cambia para ti. En 0 segundos. En este primer módulo te presento un marco de referencia de lo que vamos a ir desarrollando en todos los módulos. Curación cuántica, como ves, es la última frontera que puede ayudarte a cambiar cómo observas lo observado, cómo cambias como observador lo observado para que venga lo que tú quieres en tu vida. Ciencia pura, ciencia pura. Así que, después de decirte todo esto, puedes entender cómo desde la física cuántica las expectativas del observador trascienden el tiempo, trascienden el espacio. Por eso en 0 tiempo, cuando imaginamos algo, puedes cambiar tu vida. Y te quiero decir que todas las técnicas de la programación neurolingüística haces uso del observador, afecta al observado, que es lo que llamamos la tercera posición, en la línea de la vida, en otorgando un perdón, en la deuda emocional, en el niño interior, etcétera. Tenemos todas esas posibilidades. Cierro con unas observaciones finales. ¿Cuál es la llave para lograr la salud infalible? Un cambio de conciencia, un cambio de cómo observas las cosas para afectar lo observado. Eso es todo. ¿Y cómo lo hago? Necesitas herramientas y esas las vas a aprender en estos 8 módulos de curación cuántica. Si me dicen entonces, como primera final, ¿qué te impide tener una conciencia de salud? Es que no conoces que el observador afecta al observado y generas una atracción, que esa es la ley de la conciencia. Hasta el día de hoy, esto estaba oculto para ti. Esto no es más que la pequeña introducción para todo lo maravilloso y la aventura espectacular que vamos a vivir en curación cuántica. Soy Edmundo Velasco, Master Coach con Programación Neurolingüística, y gracias por haberme acompañado en este primer módulo. Y espero que hayas disfrutado. Vale la pena que vuelvas a ver el video, aunque sean pedacitos, de aquí a que nos veamos la próxima vez. Y algunos de los conceptos, búscalos en Google para que tengas todavía una mayor información, especialmente el concepto de el observador afecta al observado, el concepto de la doble rejilla, el experimento de la doble rejilla y el concepto del colapso de la función de onda y las superposiciones cuánticas. Ve diferentes conceptos, diferentes modelos para que te quede más claro qué es esto. Muchas gracias a todos, les mando un buen abrazo y bendiciones a todos. Nos vemos en el siguiente módulo. Bye bye.